actividad es promover la agroecología a través del diálogo, del intercambio entre distintos actores, bueno, estudiantes, técnicos, productoras, productores, consumidores, consumidoras, la comunidad en general, que tengan interés de discutir, de acercarse sobre los distintos temas que, bueno, que toca la agroecología. Y en esta cuarta charla dialogaremos sobre el tema desafíos y oportunidades para las transiciones agroecológicas en Uruguay, donde nos acompaña Federico Bisocero, que es del Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas, perdón, Ceuta, y bueno, y Agustina Araujo, que es productora del grupo Aldea Batí, también es parte de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas. Y Agus formó parte del equipo que realizó los talleres de territorialización del Plan Nacional de Agroecología en el marco, bueno, de esta política pública que hay en Uruguay. Para comentarles que cada uno tendrá como 30 minutos aprox para contar y bueno, compartir sus experiencias con nosotros. Y capaz que al final de cada ponencia podemos dejar un espacio para preguntas y luego de las dos hacemos como una ronda de intercambio entre todos los que estamos acá. Eh, por las dudas, recomendamos, bueno, apagar los micrófonos durante las ponencias y les vamos a compartir por el chat un formulario de asistencia, nada más para que nos queden los contactos y así ustedes también puedan recibir como informaciones de las próximas charlas y otras actividades que, bueno, al futuro podemos seguir trabajando y realizando. Así que si les parece bien, comenzamos con Agustina y bueno, y luego Federico. Muchas gracias a los dos por acompañarnos y bueno, estar acá con nosotras. Así que te paso la palabra, Agus. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias por la presentación también. Bueno, en mi caso, como Nati contaba, hace algunos años empecé a hacer una transición. La agroecología me llegó a través de la universidad. Yo estudié comunicación educativa y comunitaria. Y bueno, a través de prácticas conocí a la red de agroecología y al regional Toronjil de la red de agroecología, que bueno, casualmente termina siendo la zona en la que actualmente vivo y también trabajo, y bueno, y también todo un desarrollo de esta transición que es bastante como un cambio de vida y de comprender un montón de aspectos eh, que hacen a la organización de la vida propia, ¿no? Desde cómo utilizamos nuestro tiempo, el reconocimiento de nuestra propia energía para el trabajo, de nuestros ritmos, de cómo eso se acompasa también con los ritmos de la naturaleza y las posibilidades que la naturaleza nos da en el lugar concreto en el que nos toca habitar o en el que elegimos habitar también. Un poco eso desde mi vivencia personal, así, en esta etapa de la vida. Eh, y bueno, integrada a un colectivo que ya venía funcionando desde antes. También me tocó tener como esa ventaja en esa transición, ¿no? Como de llegar a un lugar donde había un camino andado por otros compañeros, de instalarse en esta chacra, de haber llegado al acceso a esta chacra, que es un predio de colonización, eh, bueno, con todo ese camino que implica en la legalidad y también en la materialidad, ¿no? De llegar a un lugar donde a veces no hay ni un alambrado, a bueno, llegar a instalar las casas, el acceso al agua, el acceso a las herramientas de trabajo, el acceso a los canales comerciales. Bueno, como que en esta transición yo llegué con esa ventaja y me permitió poder ver ya desde otro lugar, casi desde el principio. Con respecto al Plan Nacional de Agroecología y a los talleres de territorialización, les cuento que, bueno, nosotras fuimos contratadas para esa consultoría. Trabajamos en los talleres Silvana Machado, que es agrónoma,
Poppy Brunini, que también es agrónoma, y yo. Y también sumamos al equipo en algunos momentos a Irina Aldave. Y una forma también de poder amplificar esas voces que fuimos al territorio a compartir de qué se trataba el plan y también a conocer qué agroecología es la que estaba existiendo ya en los territorios, qué experiencias se están dando, qué necesidades y qué demandas se formulan desde los territorios con cada particularidad, porque si bien Uruguay es un país chico, hay una diversidad de realidades bastante amplia. Lo que se nos pidió fue desarrollar estos talleres de territorialización desde las metodologías participativas de construcción del conocimiento. Entonces, lo que planificamos como metodología implicaba que más personas estuvieran con nosotras trabajando en esos momentos o en un momento puntual. Entonces ahí también involucramos a integrantes de las organizaciones en las que participamos, muchas de las cuales integran el plan, la comisión honoraria del plan de agroecología, integrantes y trabajadoras de instituciones que nos recibían en cada departamento y que ayudaron a articular la organización en cada localidad y la difusión en cada localidad. Y por otro lado también una forma como de ampliar un poco ese trabajo que tuvimos acceso fue el de que había un momento de descanso dentro de las horas que duraba el taller, y en ese descanso compartíamos un alimento. Y bueno, el esfuerzo ahí que intentamos poder desarrollar en todos los departamentos, que en algunos no se dio, pero en la mayoría sí, fue que el alimento que se compartiera ahí fuera elaborado por la producción familiar, por grupos de mujeres, bueno, con producción artesanal y en especial agroecológica. Un poco eso fue como, bueno, quienes trabajamos en esa territorialización, digamos. El pedido de esos talleres fue dado por la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología, que está integrado por instituciones y por organizaciones sociales. Y bueno, también algunas personas nos fueron acompañando en ese recorrido. Estuvimos durante 2 años, en el primer año hicimos 15 departamentos y en el segundo año hicimos los restantes. Y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora conocer realidades bien dispersas, como les contaba. Yo, así reflexionando antes de esta charla, entiendo que si pensamos en transición, podemos pensar en una transición puramente productiva y desde lo técnico, de bueno, cómo alguien que ya está produciendo reaprende sus prácticas y sus bases para la generación de alimentos, que creo que es lo que más se da acá en Uruguay desde los modelos agroecológicos, la producción de alimentos en este caso. O podemos mirarlos desde un cambio de paradigma que abarca otras áreas de la vida. Y un poco eso está planteado ya desde el esquema del Plan Nacional de Agroecología, que no sé si todos han tenido acceso a leerlo o a escuchar sobre él, pero está organizado en 5 ejes, que son el fomento y la promoción de la producción, el acceso, la distribución y los consumidores, los recursos genéticos, que ahí está abarcado recursos vegetales, animales, microorganismos, polinizadores, como también desde una diversidad más amplia, la formación, la investigación y la extensión, y la comunicación y la difusión. Entonces, como ya implica entender la agroecología desde una amplitud de mundos, además del productivo agronómico o veterinario, digamos, ¿no? Que es lo que más se da acá en Uruguay. Entonces, me interesaba poder traer esta reflexión, ¿no? Como hacer una transición hacia la agroecología como sociedad implica como base un cambio de paradigma, y tomando un poco lo que las personas en el taller construyeron como definición de agroecología, porque una de las primeras metodologías que
que propusimos era la construcción de un concepto colectivo de agroecología en cada departamento, una de las cosas que aparece es esto de la vida en el centro, ¿no? Como hacer una transición hacia la agroecología implica volver a poner la vida en el centro, la vida desde el tiempo vital de las personas que desarrollan la agroecología, eh, la salud como objetivo principal, y en eso está como también un concepto amplio de salud que implica la salud del ambiente, la salud de las cuencas, aparece muy marcado, la salud del suelo y también la salud humana y la salud animal. Em, entonces, bueno, la vida en el centro. A mí hay una corriente que me viene gustando leer, que es lo que plantea Omar Felipe Giraldo, que es de las multitudes agroecológicas. Voy a ir como trenzando un poco cosas que surgieron en el taller y reflexiones que son mías personales de haber trabajado en eso y también de estar vivenciando la agroecología en la vida cotidiana y en la organización en la que integro, ¿no? Em, Al ser tan amplia la agroecología y al permitirnos trabajar en ella y construirla desde tantas áreas de la vida, eh, implica que seamos más personas pensándola, trabajándola, creándola desde nuestras distintas creatividades, desde nuestras distintas especificidades en la vida. Eh, y esto nos hace también pensar en esas redes que se tejen entre el campo y la ciudad. Eh, no es ninguna novedad que Uruguay ha tenido como muchas oleadas de éxodo rural, ¿no? Y de acumulación de personas en barrios periféricos, en ciudades, en edificios o en asentamientos, ¿no? Como sea, sea cual sea la clase social en la que nos miremos, hay una tendencia a la aglomeración, hay una tendencia a la pérdida de autonomía en lo que podemos hacer con nuestro tiempo y con nuestra energía vital, ¿no? Y la agroecología permite volver a tender esas redes de vuelta al campo, por un lado, como bueno, ir generaciones tras generaciones reconstruyendo una vida campesina, reconstruyendo esos saberes que todavía están ahí latentes en nuestros ancianos y que estamos a tiempo de no dejar perder, y a la vez reconstruyendo con una diversidad de saberes, que también esto surge mucho en los talleres, de saberes que vienen de la ciencia, saberes que vienen de la cultura popular, saberes que vienen de la cultura ancestral, también de las culturas indígenas que acá están muy invisibilizadas, pero existen, y, y, y afro. Capaz que acá en Uruguay no hay una organización quilombola como podría ser en Brasil, que está más claro, pero también hay mucha cultura alimentaria asociada a todas las distintas migraciones que se han dado, forzadas y no forzadas acá, hacia nuestro territorio, ¿no? Bueno, pensar en una transición de la agroecología también exige el ejercicio bueno, de pensar un para qué, ¿no? Como, ¿para qué queremos que esta agroecología trascienda, se expanda y llegue a más personas? Entonces, algunos claves que aparecieron ahí en esa construcción de qué es la agroecología es la justicia social, poder como llegar a alimentos agroecológicos con un amplio acceso, que planteen un precio justo para quienes lo trabajan y para quienes pueden llegar a acceder. Ahí puedo después hablar un poquito más de lo que se habla con relación a la comercialización. Eh, la soberanía alimentaria, ¿no? Esto que decía de, bueno, recuperar nuestra cultura alimentaria o reconstruir nuestra cultura alimentaria también basada en necesidades nutricionales que hoy están mucho más accesibles, esos conocimientos, ¿no? Eh, la salud integral y comunitaria, la solidaridad generacional se plantea también, como pensar, bueno, esta justicia social es para hoy, pero también es para quienes vienen después de nosotros. Y también se habla de la agroecología como la posibilidad de generación de más puestos de trabajo.
Acá voy a mechar un poquito mi reflexión personal de lo que vivo acá como en este intento de producir alimentos y de reaprender esto que no era parte de mi vida ni de mis estudios, eh, que es que, como en cualquier área de la vida, cualquier trabajo, cuando hacemos algo con más personas es más gratificante, es más liviano, eh, y realmente las posibilidades de tener éxito, entre comillas, ¿no? De poder como que, que lo que produzcamos sea más, que sea con mejor calidad, es el hacerlo con otras personas. Tal vez estamos acá como me está pasando a mí en este momento, con una vecina plantando juntas o con mi compañero estamos plantando juntos, pero también eh, están las redes que tenemos con nuestros vecinos para poder comercializar mayor diversidad, por ejemplo. Bueno, esto es como reflexiones mezcladas. Bueno, hablé de la cultura campesina. También se plantea mucho en esta construcción de la definición de que la agroecología es un movimiento contrahegemónico y bueno, en ese camino también encontramos que hay resistencias, incluso dentro de quienes aparentemente estamos promoviendo la agroecología, hay resistencias, eh, hay cooptación de sentido, y bueno, y hay un modelo agroindustrial súper instalado, naturalizado, con muchas violencias que están instaladas a niveles que parecerían imposibles de desarticular. Y bueno, y hay como el deseo y la esperanza puesta en una transformación gradual y profunda hacia, hacia un sistema más saludable. Este, bueno, y ahí también en ese sentido se habla mucho del fomento de la biodiversidad y de la agrobiodiversidad, la restauración de los sistemas y bueno, y el salud de las cuencas, como les contaba. Este, mm, Disculpen que no pude preparar una presentación donde se pueda como visualizar ahí más claramente lo que voy diciendo, pero bueno, voy a tratar de ir yendo paso a paso. Em, Más gente produciendo sería un objetivo eh, en esta multitud, ¿no? Más gente produciendo, pero también más gente enseñando, más gente difundiendo lo que es la agroecología, más gente teniendo acceso a la agroecología. Entonces, ahí se habla mucho de las redes, de los procesos asociativos en sus distintas escalas, ¿no? Un proceso asociativo familiar o local o organizacional. Eh, Se habla mucho también en los talleres de fomentar los núcleos agroecológicos territoriales que están planteados en el plan de agroecología y sería algo así como una articulación entre actores sociales e institucionales dentro de cada territorio que permitan articular dentro de cada localidad, de cada departamento o de cada región del país em, las distintas estrategias para que esta agroecología sea viable, que implique menos barreras, porque lo que encontramos mucho en estos talleres también fue como, bueno, una visibilización muy grande de barreras a muchas prácticas que ya se están dando y que se dan hace mucho tiempo, pero que algunas burocracias o algunas cuestiones materiales bloquean o obstaculizan. Bueno, la salud pública está planteada como objetivo. Y ahí algo muy interesante que aparece es como que esa salud, además de ser hacia toda la población y que implique el acceso a alimentos saludables, em, también tenga en cuenta la salud integral de las personas que producen esos alimentos. Como todos saben, hemos pasado y seguramente seguiremos pasando por dificultades climáticas bastante pesadas que han llevado al deterioro de la salud mental, de la salud emocional, de quienes están intentando producir
alimentos. Y bueno, se hablaba eso, de tener como acompañamientos psicológicos a productores, de, de tener sistemas legales que protejan realmente a quienes son afectados por las fumigaciones, por ejemplo, o la contaminación eh, de sus vecinos, ¿no? O la contaminación que llega por las aguas, que llega por la deriva de los vientos. Eh, Muchos productores se enfrentaron en situaciones de denunciar y que las denuncias sean muy engorrosas o que no tengan ningún destino al final. Bueno, entonces eso es planteado como, bueno, que nos cuiden en vez de que tengamos que salir a defendernos, algo así. Y también algo interesante que aparecía era tener en cuenta políticas de cuidado para las personas que trabajan y que tienen otras personas a cargo y responsabilidades de cuidado a cargo que, que implican organizaciones familiares más complejas. Y que bueno, esto tiene que ver con la sociedad, ¿no? Y con la organización social, principalmente para las mujeres. Eh, bueno, y en esto de la contaminación, perdón que vuelvo un poquito para atrás, también hablaban de la regulación de los agrotóxicos. Entonces vamos, como desde la salud, la educación, la justicia social, la justicia de género, lo legal, como que se van entramando muchas capas de cómo la agroecología puede ser amplia, digamos. Em, También se habla del acceso a tierra en esto de la justicia social y de cómo, bueno, cómo accedemos y cómo podemos permanecer en esa tierra y que no seamos expulsados de manera solapadas también eh, hacia volver a las ciudades, ¿no? Em, Se habla de cuencas agroecológicas también y en este sentido se invita como a involucrar otras instituciones que promueven o que trabajan en la conservación de la biodiversidad, como es el SNAP. Se invita al Instituto Nacional de Colonización también a pensarse en sistemas agroecológicos o en colonias agroecológicas o en áreas, ¿no? Em, y bueno, también los planes de ordenamiento territorial departamentales se invita también como a involucrar a la agroecología en ese sentido. Este, y dos como caballos de batalla, digamos, eh, de nuestra valoración local, eh, que sería el campo natural y el monte nativo también. Y en eso también todo el alimento y la medicina que aparece en ellos, para nosotros animales y animales humanos y otros animales además, ¿no? Em, Después yendo un poco hacia las estrategias comerciales, digamos, y de acceso a esos alimentos, em, aparece la venta directa como estrategia más valorizada, digamos, por así decirlo, como nosotras tratamos como de ordenar de todas las cosas que fueron surgiendo en todos los departamentos, cuáles fueron más mencionadas. Entonces, dentro de lo más mencionado fue el encuentro directo entre quien produce y quien va a alimentarse con un alimento agroecológico. Y bueno, las estrategias que aparecen ahí son los mercados, las ferias y los mercados y las ferias. eh, y después, en algunos departamentos pasaba que la agroecología no estaba tan conocida todavía, si bien había muchas experiencias o algunas experiencias, pero sí había una valoración muy fuerte de la producción local. Y es un camino directo también, eh, porque cuanto menos pasos, cuanto menos kilómetros hace un alimento en llegar hacia un plato, es más posible que sea fresco, que sea saludable, que tenga esa justicia social de poder dar trabajo a quienes están en mi localidad, que son a la larga mis vecinos, ¿no? Em, bueno, se hablan de estrategias de asociativismo, tanto para quienes vamos a comercializar como para quienes vamos a consumir. Se mencionaron algunas experiencias de organización de consumidores, em, como la CSA y la CCC, que serían consumidores que sustentan a la agricultura, y cooperativas de consumo consciente.
Y se mencionan otras estrategias también, como el reparto de canastas, además de esto de las ferias. Em, y después aparece como algo importante el fomento del consumo. Y ahí bastantes estrategias para la difusión y la comunicación de qué es la agroecología. Principalmente se habla de campañas de salud pública. Y ahí había como dos opiniones que aparecían mucho. Por un lado, quienes decían, necesitamos saber qué es lo que estamos comiendo, qué contienen los alimentos que nos llegan, qué riesgos tenemos al alimentarnos con productos que vienen del modelo agroquímico, ¿no? Como que si bien hay algunas investigaciones que van tímidamente no, con una gran resistencia en realidad, generando esa información con muchas barreras también, y con muchas barreras para después ser accesibles esa información. Y, y por otro lado, bueno, ¿qué, qué beneficios para la salud tiene y para la justicia social y económica tiene el alimento agroecológico? Bueno, se pide como eso, información nutricional, em, que las personas que trabajan en la salud tengan esa capacitación y esa sensibilidad para poder distinguir cuando un trabajador tiene una enfermedad que es provocada por su forma de trabajo o por su espacio de trabajo, o, o también un, cuando una dolencia, una patología también está asociada a lo que consumimos, como que es algo que está muy invisibilizado y nosotras personalmente en estos talleres fue algo que vimos con mucha pena también, que el área de la salud estaba demasiado poco presente en estos talleres. Em, y bueno, después también se habla como, bueno, de la difusión del conocimiento a través de cartillas, a través de documentales, a través de influencers, como se dice ahora, y personas que tengan como llegada desde nuevas formas de comunicar hacia la población en general. Y también los espacios de encuentro, de intercambio de conocimientos y de experiencias, foros, y los espacios de celebración para difundir la agroecología. Me voy a quedar por acá también con esto de la educación. Con respecto a la educación, el deseo de medio unánime, así en todos los departamentos, es que la agroecología abarque todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta los posgrados y maestrías. Eh, entonces, como que algo que aparece ahí es la formación docente, básica, ¿no? Como que los docentes tengan acceso a conocer y a poder compartir la agroecología, a poder experimentar la agroecología. Este, bueno, desde la educación ambiental se habla de las UTUs, de los bachilleratos agrarios que están en todo el país y que son eh, de los espacios educativos más accesibles para la población periurbana y rural en el interior del país, ¿no? Em, Cursos especiales y específicos sobre distintos temas, ¿no? Ahí se hablaba mucho de, bueno, desde el control biológico hasta las agroflorestas, hacia la reproducción de pasturas nativas, hacia la elaboración de productos elaborados, ¿no? Del agregado de valor con los alimentos agroecológicos. También aparece algo muy importante como la formación técnica para el acompañamiento técnico y la asistencia, y también para el acompañamiento y la asistencia en los procesos de transición, que creo que esa es una pata bastante débil que tenemos como realidad en Uruguay, bueno, de una llegada multitudinaria a esa conciencia, ¿no? Bueno, y ahí en ese sentido la extensión rural agroecológica como un campo también específico. Y como decía hace un ratito, bueno, el personal de salud que esté formado para identificar y para promover.
Este, y también como estrategia las metodologías de intercambio de saberes, como es la de metodología de campesino a campesino, o intercambio de saberes entre pares. Este, bueno, por acá creo que es una síntesis bastante lo más diversa que pude ahí de lo que fue surgiendo en estos talleres. Y bueno, después, si quieren hacer alguna pregunta más específica, me quedo para responder. Precioso, Agus. Muchísimas gracias. La verdad que está buenísimo, tal como decís, toda la diversidad de temas y bueno, y de cosas que pudieron ir rescatando y bueno, dándole luz a través de estos talleres en todo el país. Gracias por tu claridad para explicarlos. No hizo falta presentación. Precioso cómo nos contaste todo el proceso. Muchísimas gracias. Y bueno, abrimos, si les parece, un espacio para preguntas, si quieren, para intercambiar con Agustina. Si querés, Emilia, no sé si podés abrir el micrófono, si querés hacerle la pregunta a Agus o si precisás que se la leamos. Leo la pregunta. Gracias, Agus. María Emilia me pregunta que dentro de los paradigmas a romper que mencioné, ¿cuál sería para mí el más importante en el que deberíamos enfocar en primera instancia? Eh, es difícil priorizar porque eso, como les decía, eh, somos muchas personas que deseamos que la agroecología llegue a más personas y me parece que si desde cada lugar en el que estamos, cada quien o cada organización o cada institución, cada grupo que se organice para promover la agroecología se enfoca en un área, es como la manera de que pueda tener como más llegada a distintas sensibilidades. Porque, bueno, así como la naturaleza es diversa, la humanidad también es diversa y no a todos nos interesa lo mismo o no todos sentimos como la misma urgencia hacia lo mismo, ¿no? Eh, nosotros yo formo parte de la red de semillas y dentro de la red de semillas de un grupo de jóvenes por la soberanía alimentaria que acaba justo de escribir Daniel un mensaje, ahora lo leo. Eh, y bueno, para nosotros es muy importante la vuelta al campo, por ejemplo. Y bueno, y tener condiciones reales de acceso a la tierra, eh, no solo para quienes tengamos estudios universitarios o una familia que nos pueda apoyar en eso, en ese camino, ¿no? Eh, y para poder permanecer en la tierra. Instituciones que nos apoyen a eso, tierras que están abandonadas por todas partes, que están abandonadas por empresas, abandonadas por asociaciones, cosas como hay mucha tierra vacía en Uruguay, por ejemplo. Esta es mi opinión, ¿no? Y es parte mucho de mi experiencia y de, bueno, de las personas con las que comparto esta construcción política también. Pero bueno, también hay quienes van a enfocarse en esto, en la parte nutricional, y es muy importante también saber que no tengo que llenarme de comida, sino, bueno, que el alimento tiene un valor que es más nutricional también, ¿no? Hoy otras personas se enfocarán más en el precio justo y en que sea un trabajo digno, pero que a la vez sea accesible para todas las personas. Y ahí me olvidé, perdón, de mencionar que se hablaba mucho de las compras públicas y de algunas barreras que existen para acceder a ese canal comercial y que es una manera de que el alimento agroecológico pueda llegar a personas con otras necesidades también, ¿no? Como a las niñeces, a las personas en los hospitales principalmente. Eh, bueno, lamento no poder dar una respuesta concreta con eso, pero bueno. Muchas Bueno, gracias, Agustina. Capaz que si quieren, ya que tenemos tiempo de quien haga la pregunta, presentarse para conocernos un poco más, ya te cuento que María Emilia es una de nuestras estudiantes del curso de agroecología de la UTEC. ahí Daniel, por ejemplo, comentó que en la parte educativa las organizaciones están llevando adelante algunas acciones
Capaz, Dani, si querés contar, podés contar lo que están haciendo con el curso de Cultivar para Transformar, que también parte del plan de agroecología y de organizaciones que integran el plan de agroecología. Bueno, buenos días, muchas gracias, Agu. La verdad, buenazo todo. Buen día para todos. Sí, sí, sí. Eso, ¿no? Que como organizaciones sociales, nosotros acá desde la parentela, estamos con el curso del año pasado, con el curso de Cultivando para Transformar, que se desprende de la ley de agroecología y bueno, intenta que haya gente en el territorio con más preparación para promover eh, esta forma de vida. Y, y bueno, está más allá de también de todo lo que nos deja la red Semilla en la parte más de haber aprendido a hacer cantidad de cosas, ¿verdad? En comunidad y en todo eso que nos hace aportarlo acá en el territorio. Así que eso, nomás como contar un poco que somos parte de la red de Huerta y de la red de Semilla Nativa y Criolla. Y estamos en esa ahí, acá en un campo de colonización de 6,5 hectáreas, gestionándolo hace 6 años. Y bueno, con muchas dificultades, pero pudiendo salir adelante, digamos. Así que muchas gracias por la presentación y vamos arriba. No, gracias a ti, Daniel. Bueno, en 33 además, ¿no? O sea, están en 33. Bueno, y nada más para complementar el curso que comentabas, que comentaba Daniel y Agustina, participan hoy 10 sedes que están llevando a cabo esta linda propuesta. Bueno, es que arrancó el año pasado y seguimos con el curso, bueno, nivel 2 para como una de las estrategias que comentaba Agustina también en la parte de educación, como una estrategia fundamental también para promover la agroecología, fortalecer los vínculos y tejer como redes en el territorio, ¿no? Así que nada más para agregar. Estaba Punto Verde, que perdón, no, no sé tu nombre, estaba con la mano levantada, si querés, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todas y todos. Bárbaro, Agustina, la presentación desde Martín La Cruz, desde Punta Negra. Punto Verde es el emprendimiento que llevo adelante. La pregunta para Agustina, dos, digamos. ¿Cuál es el enfoque que le dan o cómo manejan la temática de la gestión de los residuos que generan dentro de la, o que generamos cada uno siendo responsables de los residuos que generamos? ¿Cuál es el tratamiento que le dan? Por ahí abre un poco la puerta a preguntar cómo fomentan y cuál es la importancia que le dan al compostaje, principalmente al compostaje domiciliario, dentro de lo que es esa segregación de residuos, cómo se fomenta desde la red el compostaje. Y siento como que quizás se le da mucho énfasis a las dimensiones territoriales y por qué no se avanza, capaz que sí, y no lo pude escuchar, por qué no se avanza también en lo que es esa soberanía alimentaria, pero en el hogar, in situ, incluso en los pequeños territorios, ¿no? La domiciliaria también, la agroecología urbana también. ¿Por qué no? Por ahí las preguntas que dejo pendiente. Gracias. No entendí bien, perdón Martín, si la pregunta es hacia cómo lo hacemos en mi predio o si la red de semillas, que es la que integro, tiene alguna estrategia con respecto al compostaje Y o, si o tú si quieres viene del contar plan tu de agroecología. experiencia, si quieres contar tu experiencia personal, creo que enriquece. Perdona, Agus, Bien. solamente aclarar por las dudas que Agus nos está contando toda la información que ellas recabaron en los talleres de territorialización del país, a cargo solicitado por el plan, por la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología. Entonces ella nos cuenta qué pudieron relevar ellos de qué dijeron todas las personas que fueron a estos talleres. ¿Está? Por las dudas para agregarle al encuadre. Gracias. Claro. Bueno, y en ese, o sea, personalmente acá lo que organizamos es el tratamiento domiciliario, como decís vos,
de los animales también, ¿no? Tenemos la aspiración a poder ir instalando un sistema más sintrópico, donde, bueno, a través del compostaje podamos alimentar el suelo. Estamos en proceso de formarnos todavía y de animarnos a cambiar de paradigma en ese sentido también. Esto en lo personal. En la red de semillas existen muchas experiencias también prediales, a nivel predial. No está puesto el foco en desarrollar estrategias tal vez más comunitarias, pero dentro de esto de los talleres del plan sí aparece como aspiración a que existan sistemas comunitarios de compostaje y, perdón que no lo mencioné, bueno, y de formación en lombricultura, en sistemas de compostaje. Aparece bastante como aspiración y aparecen también algunas experiencias puntuales dentro de los territorios. No tengo como mucho más para aportar porque no me focalicé, disculpes, en ese punto como para poder como recordar un poco más. No, bárbaro, Agus, muchas gracias por todo lo que compartiste. Si les parece, pasamos a Federico para que pueda seguir con, con la presentación y luego abrimos nuevamente para el intercambio de preguntas y comentarios. Así que te paso la palabra, Fede. Muchas gracias. Muchas gracias Natalia y gracias Agustina por la presentación. Me quedé ahí moviendo mis ideas para adentro. Sí, primero que nada, me surge un gran agradecimiento. Veía ahí a Daniel, que lo conozco desde la prehistoria, que es tu hijito ahí, Daniel, o tu hijita. Qué divino. Agradecer todas esas tramas, esas experiencias. Yo lo conocí a Daniel cuando estaba en agricultura urbana en Sayago, y con ese fuerte llamado de la tierra, y bueno, ese fuerte llamado no ha parado nunca, y ahí está, ¿no? Sosteniendo una experiencia junto a otros colectivamente. Entonces, y veo seguramente cada uno de nosotros en esta llamada de tener sus experiencias y sus narrativas y sus, digamos, vínculos que lo llevan a hacer un poco su propio camino de transformación, ¿no? En esto de llegar a un paradigma ecológico, que es primero siempre es primero una transformación propia, ¿no? De lo que uno trae, de lo que uno ve, de lo que uno es consciente, de lo que uno puede sostener y transformar, y cómo llevarlo a la propia vida. Y ahí, en esa búsqueda también nos encontramos, ¿no? Nos encontramos en este tipo de espacios, nos encontramos en experiencias colectivas, nos encontramos queriendo llevar al territorio, a las organizaciones, o transmitiendo, o bien educando, o bien recibiendo, educándome, procesos constantes, ¿no? De vida, pero que también llevan a tejernos y también a ir tejiendo una historia. Y traigo esto porque ahora estamos de alguna manera intercambiando en torno muchas veces a, bueno, qué sentido le damos a la palabra agroecología, pero esto se remonta quizás muchísimo antes, ¿no? De que llamáramos a la agroecología, reconocer que las raíces de la agroecología son ancestrales, que los movimientos pioneros no se llamaban agroecológicos. Hay un libro muy bueno de Ehlers que se llama, que no lo crean, el nombre es espantoso, o ahora me suena espantoso, que es Agricultura Sustentable, Origen y Perspectivas, del año 1994, y habla de los movimientos pioneros, justamente. Y es muy hermoso y es un trabajo histórico muy importante, donde relevan distintos movimientos pioneros de agriculturas alternativas en todo el mundo, y también trae muy fuerte la realidad brasilera, él es brasilero, pero es muy interesante ver cómo se construyó esa resistencia, esa, digamos, generación de anticuerpos contra una mirada sistémica que es agresiva en torno
a los ecosistemas, los ecosistemas tanto naturales como sociales, y que genera, digamos, una violencia que emana de esa manera, de un régimen, ¿no? Que tiene sus logros y que hay que reconocerlos, logros de productividad, logros de volumen, logros de alcance, como lo tiene el sistema de salud, por ejemplo, vale mucho la comparación, pero tiene sus grandes síntomas de insustentabilidad. Y bueno, ahí Natalia me pedía o me convidaba a compartir un poco la experiencia en torno a un libro puntualmente de desafíos y recomendaciones para la agroecología en Uruguay. No me acuerdo si se llama así exactamente, pero es por ahí. Que se produjo a raíz de una invitación del programa de las Naciones Unidas, y se produjo también con un fuerte compromiso de investigación con esta perspectiva interdisciplinaria. Bueno, por lo menos empezamos a dialogar muy fuertemente un biólogo, una socióloga, un economista, y yo que tengo formación agronómica, no soy agrónomo recibido, pero tengo formación y perspectiva agronómica, pero también me formo muy fuertemente en la sociedad civil organizada desde Ceuta, participando de redes, participando de la red de agroecología y nutriéndome mucho de la experiencia de la autoorganización, también pasando por experiencias de colectivos vinculados a la tierra y procesos que a veces son siempre mucho de esta mirada piensa global y actúa local. Eso lo tengo muy acuñado en mi genética, vamos a decir, de cosmovisión. Entonces voy a compartir un poco una presentación que narra un poco ese proceso, que fue a lo que me invitó Natalia, y también esperando sobre todo, obviamente aportar en alguna medida a todos los presentes, pero ahí a los participantes del curso, que bueno, ya los felicité por la iniciativa, por el ciclo de charlas y también por el curso, y esperando hacer algún tipo de aporte ahí. A ver, yo intenté recién compartir, pero no sé si estoy... A ver. Ajá. A ver si lo logramos. Uy, se me está complicando. Esto que pensé que iba a ser fácil. Ahí lo muestra como chiquito, ¿no? Sí, ahí vemos tu pantalla, pero no está como modo presentación. Capaz que F11 o F5, ahora no me acuerdo. F11. O F5. Pero igual ahí, a ver si yo tendría que cambiar acá. El Meet siempre me confunde, lo tengo más claro en Zoom, pero no. A ver. Si alguien sabe cómo se resuelve esto, muy agradecido porque soy medio tronco. El icono está abajo a la mano derecha y que tiene una pantallita entera. A ver, una pantallita entera. Más abajo, Fede, más abajo donde estabas. Sí, pero... ahí va, tengo que ir con eso. Ahí va. A ver, ahí. Sí, pero... no me estaría permitiendo. A ver, pará. Porque no sé si es como que ahí ustedes están viendo la pantalla que yo estoy intentando ampliar, pero yo no puedo, con mi cursor no puedo, estoy en no me deja hacerlo. Sí, capaz que, a ver, vamos a hacer eso, deja de compartir, cuando pongas a compartir, elegí presentada la pantalla completa.
Porque te da la qué opción de vergüenza. una ventana o de la pantalla, ve Bien. que si cambia. Ahí puse pantalla completa. Vamos a ver Toda la ahora. pantalla. Y bueno, y si no se puede, la miramos chiquita y no pasa nada. Sí, toda la pantalla no sé. Ay. Bueno, a ver. No me da la opción de... No, me pone como el espejo, claro. No sé, no estoy pudiendo. Capaz que eso, la vemos chiquita y disculpen, pero no estoy pudiendo resolver esto. No No te pasa nada. preocupes, No te Federico. preocupes. No. Yo en la pasada tampoco pude, así que tranquilo, lo vemos bien desde ahí. Deberé ensayar este punto. A ver ahí. ¿Ahí ustedes están viendo? Sí, vemos tu pantalla, sí. La presentación chiquita. Chiquita. Sí. Ok. Bueno. ¿Pero se llega a leer algo? Yo ahora Bueno, estoy viendo. sí se puede leer, sí. Bueno. Entonces, un poco la presentación gira en torno a esto, a los desafíos de la transición agroecológica para sistemas productivos en Uruguay. Entonces ahí ya, si bien reconozco y obviamente el intento es tener una mirada muy sistémica, como traía mucho Agustina, esta cosa de reconocer que hay muchas dimensiones involucradas en lo que son las transiciones, nos estamos enfocando fuertemente en los agroecosistemas, ¿no? En lo que pasa en los ecosistemas con un fin agropecuario, sean estos urbanos o rurales, obviamente mucho más en la ruralidad, pero bueno, y especialmente traje esta pequeña cita de este libro de Introducción a la Agroecología Política, donde participa Paulo Petersen y otros colegas, Caporal, que bueno, como que el momento, el contexto en el cual accedemos a trabajar en la consultoría, que después desembocó en 2 libros con el programa de las Naciones Unidas, esto de los desafíos de la agroecología, recomendaciones políticas, y luego 3 casos de estudios para avanzar en la agroecología con una mirada sistémica, como mirando el sistema agroalimentario uruguayo. El contexto era que todavía ya se había aprobado la ley de agroecología en Uruguay, pero todavía no había un plan desarrollado y aprobado oficial. Había como un avance del plan que estaba en camino, que se estaba trabajando en los grupos de trabajo, por un lado, pero seguro se estaba en esta coyuntura en que ya la agroecología había trascendido a la esfera de las políticas públicas, pero bueno, está en un escenario nuevo donde se reconoce que hay multiplicidad de experiencias agroecológicas que llevan por lo menos 40, 50 años en Uruguay, entendidas como experiencias agroecológicas, generando procesos activos, procesos de, tomando un poco lo de Agustina, de salud en el territorio, en todo sentido, producción de alimentos, pero mucho más, ¿no? Y muchas veces es generación de derechos y muchas veces es tejer relaciones en una comunidad para que sea más fuerte. Pero entonces el reto consiste en ampliar su escala, tanto horizontal como vertical. Entonces, a nivel sistémico, ampliarse en lo que es en el territorio, pero también trascender verticalmente en el sistema agroalimentario, es decir, en las organizaciones, en lo institucional, en lo que tiene que ver con las políticas. Y para ello es imprescindible cambiar el marco institucional que mantiene, a pesar de su inviabilidad, el actual régimen alimentario. Cambio que por su propia naturaleza es político. Sin embargo, escasean en el movimiento agroecológico propuestas políticas que vayan más allá de la esfera local. Esto se da a que el nexo entre la agroecología
y la política, no se percibe plenamente como un vínculo fundamental para mantener y fortalecer las experiencias agroecológicas y sobre todo para generalizarlas. La agroecología no está preparada todavía para hacer frente a este desafío. Eso es una provocación, pero es en buena medida a lo que invitaba el proceso al que me convidaba PNUD, de decir, bueno, bien, la agroecología está entrando en las políticas públicas, pero hay muchas cosas que no están pensadas o no están sabidas o no hay información clara, o bien, obviamente no hay consensos, y yo creo que en buena medida la agroecología tiene que reconocer que, o el ámbito agroecológico, el campo de pensamiento agroecológico, tenemos que reconocer que no vamos a estar de acuerdo en todo y que no hay consensos en muchas cosas y que parte de nuestras fortalezas puede ser nuestras diversidades, justamente. Entonces se generaron estos dos procesos, estos dos trabajos que están lejos de ser, de estar escritos en piedra y ser definitorios, sino que establecen lineamientos y recomendaciones por un lado, y en el segundo caso es una especie de casos de estudio, tres casos de estudio dentro de ese universo de recomendaciones que, como dije antes, están muy aparejados, sincrónicos, emparentados y en un proceso paralelo con lo que fue el Plan Nacional de Agroecología. De hecho, yo participé en alguno de los grupos de trabajo del Plan Nacional de Agroecología, de los grupos de discusión, y también luego y a partir de eso hubo nuevos procesos de trabajo que se abrieron, un proceso de trabajo un poco de una mirada también de sistema agroalimentario, un vínculo que empezó a establecerse con Saras a través de la FAO y con CONICET Argentina, y que también sigue la línea de los aportes, digamos, del enfoque agroecológico para transicionar el sistema agroalimentario como un todo. Entonces... Federico, perdón, no sé si está pasando las diapos porque no estamos... Sigo con problemas. Ahí está. ¿Ahí? Ahí sí, bien. Ahí se ve. Se ve. Yo estaba con pantalla completa y iba pasando, pero se ve que... entonces, la anterior era un poco esta de los tres, estos dos trabajos que presentaba en relación a Naciones Unidas, al PNUD, perdón, las dos consultorías que hicieron un marco de trabajo que se llamó Iniciativa de Promoción a la Transición Agroecológica, y luego traer un poco la metodología o el marco teórico. Primero, reconocer que el marco teórico era un poco poner la agroecología vinculada al ámbito científico, al movimiento sociocultural y organizativo, a las prácticas prediales, por supuesto, a ciertas bases económicas y comerciales alternativas, instrumentos que sirvan para pensar la agroecología y para amplificar la agroecología, y obviamente las políticas públicas también. Y para eso, bueno, algunas líneas de pensamiento en lo que nos apoyamos y acordamos con este equipo interdisciplinario era percibir la transición agroecológica como, primero, la definición como un proceso continuo con beneficios para toda la sociedad, es un proceso de continuo hacia el aumento de la sostenibilidad percibida integralmente y con beneficios para toda la sociedad, es decir, muy anclada en el bien común de alguna manera. Después reconocer o tratar de potenciar la doble performance de la producción agropecuaria en el sentido de buscar la zona de mutuos beneficios entre lo ambiental y lo productivo. Otro apoyo muy fuerte es reconocer la importancia y la necesidad de valorar, primero, todo el universo de la agricultura familiar como un proceso coevolutivo que apoya y permite concebir la agroecología, y después, en particular, las redes agroecológicas, tanto la
la red de agroecología del Uruguay, la red de semillas, y otras experiencias locales, y la perspectiva de soberanía alimentaria, como las semillas más completas en su integralidad que se pretende escalar o que se pretende amplificar. Pero además también reconocer la necesidad de transiciones hacia mayor sostenibilidad del sector agroexportador, es decir, lo que pasa del otro lado del alambrado con los cultivos agrícolas o con qué pasa con las amplias zonas del país que están ahora bajo manejo forestal o arrocero, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la pregunta que nos hacíamos es, no podemos seguir planteando un discurso en esta idea, ¿no?, de un enfoque de la agroecología política, en que todas esas personas, ese territorio, esas empresas o lo que fuera, no pueden seguir existiendo, sino que tenemos que trazar objetivos y caminos en los cuales eso también tiene que encaminar transiciones, ¿no? Y después, obviamente, que la política pública tiene potencial de ampliar y consolidar y escalar experiencias con múltiples co-beneficios, pero además conectar en buena medida políticas públicas ya preexistentes con lo que es el enfoque agroecológico y así establecer sinergias también en el ámbito político, como entre políticas ambientales, educativas, políticas de salud. Es decir, la hipótesis es que la agroecología ofrece un enfoque que podría servir para lo que son la implementación y diseño de políticas transversales de impacto benéfico para toda la sociedad. También reconocer o ajustar o dimensionar que esto tiene una tendencia global, pero tiene necesariamente una impronta y una identidad nacional y como decía Agustina, dentro de lo que es Uruguay, no vamos a hablar que es un monolito, sino que tiene múltiples improntas locales, una diversidad de bajadas a territorio. Entonces, ¿cuáles son ahí los desafíos de la promoción agroecológica? La transición agroecológica en sí, como este proceso continuo. Entonces, ahí el desafío sería, bueno, muy bien, pero ¿qué es la sostenibilidad? ¿Cómo medimos ese proceso continuo? ¿Cómo lo monitoreamos? ¿Cómo tenemos más información de eso? ¿Cómo logramos esta doble performance? ¿Cómo hacemos el proceso de valoración, escalamiento, amplificación y en el caso de la agricultura familiar, diría que preservación, porque estamos en un escenario de pérdida constante de agricultores familiares, de familias que van desmembrándose o van siendo expulsadas del campo, o bien otros motivos, ¿no? Ahí hay que investigar mucho más, el envejecimiento, porque quizás los hijos más jóvenes están buscando otras alternativas, y están buscando otras alternativas. ¿Por qué? Hacerse esas preguntas, meterse ahí, y seguro que hay mucha gente que lo está haciendo, pero debemos conectar esa información con lo que son las iniciativas y las políticas. Entonces, esto es como una profundización un poco de esas ideas fuerza que describí anteriormente, y después, como metodología de trabajo, éramos un equipo muy chiquito, entonces lo que hicimos un poco es primero un relevamiento y sistematización de información, como una minería de información en cuanto a, bueno, cuáles son los procesos de transiciones que se han dado en la historia, los procesos de transición que se vienen dando más recientemente, qué resultados vienen teniendo,
qué pasa con la escala nacional, cuál es el avance de la agroecología en las políticas, y ahí hay algunos trabajos que van midiendo o van comparando ese tipo de avances y cuánto, además otra pregunta que surge ahí, después de ingresar en las políticas públicas, bueno, que todo este proceso que narraba Agustina es un poco un avance del Plan Nacional, yendo al territorio, relevando, diagnosticando, pero bueno, recién estamos arrancando. ¿Cuánto baja a las realidades territoriales, a las organizaciones, a los predios agroecológicos? ¿Cuánto impulsa realmente las transiciones, el ingreso de la agroecología a las políticas públicas, tanto a lo que es las leyes, los planes, el financiamiento, etcétera? Es decir, ¿está teniendo ese efecto catalizador que esperamos? Son grandes preguntas, ¿no? Entonces, relevar un poco esa información, después establecer reuniones de consulta con organizaciones de la comisión honoraria. Ahí se hicieron como trabajos de focus group, ¿no? Como poner una temática y un ciclo de reuniones con algunos elaboración de documentos que se comparten y se va avanzando sobre esos documentos. Además, se hicieron ciclos de entrevistas con expertos, expertas, gente experiente, gente muy metida en lo que es los distintos componentes y, digamos, partes del sistema agroalimentario, mirado como de una manera bastante amplia. Y se fueron, digamos, estableciendo algunas hipótesis de cuellos de botella, de puntos críticos, de qué es lo que es necesario, digamos, trascender para lograr amplificar los procesos agroecológicos en distintas áreas. Y luego, un poco con todo ese panorama y tratando de conectar las distintas partes, se hicieron diseños de recomendaciones, después una revisión global, un emparejado, etc. Y todo esto se basó en esta, ya vengo hablando un poco de esta relación entre estas dos definiciones de agroecología. Hay muchísimas definiciones y como hablamos anteriormente, podríamos quizás tener una reunión solo sobre las implicancias de las definiciones y cómo integrar distintas dimensiones y cuáles son peligrosas, cuáles no, etcétera, etcétera. Pero bueno, como traer en el marco de trabajo de consultorías con PNUD, establecimos la definición que se pauta en la ley del Plan Nacional de Agroecología y se entiende agroecología como la aplicación de conceptos y principios ecológicos al diseño y manejo de ecosistemas agrícolas sostenibles como una cosa básica, un enfoque básico que es integrar los procesos y principios ecológicos en los sistemas productivos como fuertemente. Y segundo, el gran desafío es cómo incluir la agroecología como una base teórica y científica interdisciplinaria para alcanzar la meta de un sistema agroalimentario sustentable. Es decir, establecer una especie de lentes para las transiciones del sistema agroalimentario. Entonces, en términos gráficos, podemos decir que la primera definición reconoce al agroecosistema como un sistema socioecológico que establece un determinado territorio, una unidad predial que en el espacio tiene una forma en el espacio, una determinada constitución y una evolución en el tiempo. Entonces ocurren en sus componentes, tanto la familia, la biodiversidad, la agrobiodiversidad, componente animal, suelo, etcétera, mediante el ingreso de energía y la salida de determinados productos, va fluyendo y va cumpliendo esta función de producir alimentos, fibras, medicina, intercambios, etcétera. Pero la cuestión es cuál es el comportamiento desde el punto de vista de la sustentabilidad, ¿no? Entonces acá hay un cuadrito muy conocido basado en la idea de Glisman del 2011, que la transición un poco
evoluciona sinuosamente desde un manejo convencional o desde áreas degradadas o desde una situación de agricultura industrial hacia optimización de insumos, sustitución de insumos, un rediseño predial y hasta mejora de estabilización de las funciones ecosistémicas. Esa sería una transición positiva hacia mayor sustentabilidad. Ese es el, digamos, esquema básico de lo que sería una célula del sistema alimentario, que como sistema alimentario me gusta digamos, la idea de que formamos parte de un gran cuerpo, como el cuerpo humano, que tiene sus órganos y sus tejidos y sus células, y dentro del sistema agroalimentario los predios constituyen de alguna manera las células del sistema alimentario. Entonces, este predio puede, además, las transiciones obviamente no son lineales, las transiciones de los sistemas agroalimentarios vistos como un todo, ahora vamos a ir al sistema agroalimentario después, pero tienen que estar basadas y fundamentadas en estas transiciones, porque si no podemos hablar muchísimo de agroecología y de sus dimensiones y de su profundidad y de sus narrativas y pelearnos entre nosotros o lo que sea, pero tiene que estar pasando eso, tiene que estarse plantando, manejando, interactuando con, digamos, las dimensiones de los agroecosistemas de una manera distinta, ¿no? Y acá hay también un elemento gráfico de Titonel, del libro que recientemente salió en 2023, de los distintos recorridos que pueden tener las transiciones, vinculando un poco las funciones ecosistémicas con la intensidad del manejo de los agroecosistemas, ¿no? Entonces, en el centro tenemos un sistema tradicional, que podría ser el convencional o industrial, que tiene muchísima intensidad de manejo, pero muy baja, digamos, desde el punto de vista de las funciones ecosistémicas, las funciones de regulación, bueno, todo lo que regula, capta, aporta desde el punto de vista ecológico un predio agroecológico, ¿no? Un predio, perdón. Y justamente en este lugar tenemos un poco los predios agroecológicos. Acá tenés una zona degradada y acá tenés un área natural. No sé, claro que ahora estoy pensando que ustedes deben estar viendo muy poco, pues en la ventanita chiquita, lamento. Entonces, y bueno, esa transición a nivel predial se basa seguro que ustedes lo tienen muy claro esto, pero bueno, solamente del punto de vista para ordenarnos, nosotros todas estas cosas las estuvimos trabajando y también yo entiendo que en los marcos de trabajo, los focus group, esto de ir generando campos de pensamiento agroecológico es necesario muchas veces hablarlo en ámbitos donde hay gente que no tiene ni idea de esto, ¿no? Entonces, hablar con un economista de por qué es importante la agroecología también debe pasar por dejar estas cosas claras y que no sean solo números de lo que estamos hablando. Entonces, claro, las prácticas de manejo agroecológico es fundamental tenerlas claras, ¿no? Porque si no podemos hablar de agroecología y a veces pasa ahora, o como pasó con la sustentabilidad, se habla muchísimo de sustentabilidad, pero bueno, ¿qué es? Y bueno, se trata de ir hacia los suelos vivos, se trata de mejorar el manejo de la biodiversidad y se trata de fortalecer las condiciones socioeconómicas y culturales, todo esto junto, interligado, y por supuesto que hay muchos caminos para eso. Y acá, por ejemplo, hicimos el ejercicio de listar una lista no excluyente de prácticas agroecológicas y cómo es el aporte que tienen en estas tres grandes dimensiones, tanto en el de suelo y la salud del suelo y el agua, la agrobiodiversidad y el bienestar animal y los sistemas socioeconómicos y culturales. Entonces ahí podemos ir
analizando práctica por práctica, los abonos verdes, autoprocesamiento de productos y generación de valor agregado, pero bienestar y condiciones de vida y trabajo, relaciones laborales respetuosas y valoración justa del trabajo. Y es interesante que en distintos ámbitos y hablando con distinta gente, podemos ir modificando o ampliando estas listas, obviamente, y agregándoles valor y profundidad. Entonces, claro, acá como no lo tengo en forma de presentación, estas se están tapando las distintas carteles, pero la idea lo voy a ir modificando, así lo podemos ver, ocurriendo. La idea es primero que estas transiciones con el esquema de Lisman tienen determinada o pueden tener mayor o menor intensidad en su recorrido hacia la sustentabilidad. Hay, si se quiere, si somos optimistas, podemos decir que el sendero convencional tendría una muy baja intensidad, quizás hacia algo más de sustentabilidad, o no, podría ser negativo el camino. De hecho, yo creo que es negativo, pero bueno, también no es, cuando hablamos de manejo convencional, no es un monolito, ¿no? Podemos tener distintas intensidades. Pero esto es un esquema por orientarnos. Pero entender que el manejo integrado va a tener determinada intensidad en sus cambios, sus transiciones, tiene su lógica, su cosmovisión, son personas con sus desafíos, sus problemas, su cosmovisión, etc. Entonces acá no estamos haciendo un juicio de valor de qué es mejor o qué es peor desde el punto de vista de los principios, si estamos diciendo que desde el punto de vista de la sustentabilidad hay un determinado, una determinada inclinación de estas trayectorias que genera mayores o menores beneficios en la obtención de sustentabilidad, es decir, en aportes al bien común en las dimensiones ambientales, sociales y productivas. Esto además se puede medir, y hay múltiples metodologías que nos ayudan a seguir el monitoreo y seguimiento a nivel predial, desde la escuela de los indicadores de sustentabilidad de MESMIS, pero también a aplicaciones nacionales que hubo desenfoque, como el proyecto Eulasia, dirigido por Santiago Dogliotti, o bien, más recientemente, el método LUME, desarrollado por Paulo Petersen. Estas transiciones responden, entonces es absolutamente necesario fortalecer esos sistemas de seguimiento y monitoreo. Y una de las grandes preguntas que emergen es cómo medir la sustentabilidad de los agroecosistemas de una forma sostenible. ¿Qué quiere decir? La propia manera de medir, es decir, de mirarse, de mirar los predios y de mirar cómo evoluciona en el tiempo, tiene que ser sostenible, tiene que poder llevarse a cabo de una manera económica, de una manera socialmente sostenible, y es urgente hacerlo porque si no, puede seguir este problema de las múltiples narrativas, pero en realidad no sabemos qué está pasando en el territorio, ¿no? Por lo menos tener algunos elementos es absolutamente importante para la toma de decisiones. Y después, también es necesario reconocer que estos procesos no son solo definiciones de los productores, como no fueron definiciones, bueno, fueron definiciones muy embretadas las que tomó en el periodo de la Revolución Industrial, cuando venían con los paquetes, los técnicos venían con los paquetes de tecnologías de la Revolución Verde y vendieron obviamente las bondades que tenía la incorporación tecnológica casi prescriptiva y que en buena medida fueron adoptadas con ese sesgo, ¿no? Pero reconocer entonces que hay forzantes, hay drivers, factores que inciden directamente en el escalamiento y el tipo de transiciones, ¿no? Una de ellas es el acompañamiento, esto que decía Agustina, el acompañamiento predial, pero también la grupalidad o las redes, el asociativismo. No es lo mismo productores aislados que productores que están agrupados. Y bueno,
con qué lógica están agrupados también. Investigación, la formación, y la información y digamos, el intercambio de información, y cómo es esa investigación, si es de coinnovación o si es una investigación, digamos, pautada por intereses. ¿Por qué intereses? ¿Por quién financia esos intereses? Digamos, ese tipo de preguntas también. El sobreprecio y la certificación como un elemento, digamos, bueno, ahí puede tener múltiples sentidos, pero básicamente sí se ha visto que en buena medida las transiciones son procesos difíciles cuando se emprende por primera vez una transición consciente y decidida hacia, y ese proceso difícil de los agroecosistemas debe ser atravesado con determinado apoyo. Muchas veces el sobreprecio y es decir, el valor del producto con un plus, con un agregado, oficia como una base de apoyo social al productor. La demanda y estrategia comercial y la planificación de las transiciones, bueno, los marcos normativos, las políticas públicas diferenciadas, los subsectores o rubros productivos, los cuellos de botella específicos y por ejemplo, obviamente la ecorregión y la ecología de paisajes de donde se encuentra este predio en particular. Todo esto alimenta una visión, una mirada más... opa, ¿qué pasó? No se me actualiza ahí. ¿Qué pasó? Ahí. Ahí se ve la diapositiva del sistema agroalimentario. Sí. Ahí va. Bueno, entonces ahí pasamos a la segunda definición, esta de agroecología como lentes que apoyan las transiciones con una mirada sistémica. Entonces acá adentro estamos todos metidos y yo diría, ya estoy un poco cansado de este esquema que hice hace tiempo, porque en realidad los ecosistemas naturales son la base de todo, entonces tendría que estar todo verde acá en el fondo. Pero, bueno, los sistemas productivos son el encuentro de la lógica de producir alimentos, de producir una huella con un determinado propósito humano. Entonces acá están todas las células estas de los agroecosistemas dentro del sistema agroalimentario, y la mirada del sistema agroalimentario es que nosotros tomamos y agradecemos las funciones ecosistémicas de la base natural, la madre naturaleza, y en base a eso y a través de nuevo, el arreglo de componentes, estos componentes no están definidos con un rigor sistémico, sino que fueron un poco los capítulos de recomendaciones que luego desarrollamos en el trabajo, pero que intentan sí abordar los distintos componentes teóricos del sistema agroalimentario, digo como un todo, y donde la sociedad, el mercado, el consumo y el flujo financiero generan justamente todo lo que el recorrido del alimento, ¿no? Desde la producción primaria, el consumo, la comercialización y la certificación, los procesamientos de agroindustrializaciones, cuál es la relación con la normativa, con la biodiversidad, el acceso a la tierra y los recursos genéticos, institucionalidad, etcétera, etcétera, pero también reconociendo que todo el sistema agroalimentario, bueno, genera determinadas salidas, ¿no? Externalidades muchas veces negativas que impactan sobre los ecosistemas naturales, eso como un todo, pero además generan, por ejemplo, extranjerización de la tierra o generan exportación de nutrientes fuera de nuestras fronteras, ¿no? A través de la agricultura o emisiones de metano, etcétera, etcétera. Es decir, visto como una integralidad, ¿cuáles son, qué es lo que está generando a nivel positivo nuestro sistema agroalimentario y como impactos de externalidades negativas? ¿A cuántas personas estamos alimentando, pero cuántas efectivamente están quedando con hambre o están subalimentadas o están sobrealimentadas? ¿Cuánta obesidad tenemos en nuestro territorio?
Esto habla de soberanía alimentaria, pero habla también de discutir las políticas de agroexportación, a dónde se exporta, cómo se exporta. Una de las propuestas que mirábamos como desde el punto de vista de la agroecología es que el bioregionalismo es fundamental, es decir, los intercambios con los vecinos y no tanto pensar en los intercambios con países que están del otro lado del globo. Bueno, esta es otra forma de ordenar el esquema del sistema agroalimentario, más ordenada. Esto salió en el libro de Titonel de 2023 y que define justamente estos componentes, ¿no? Los ecosistemas, las políticas de las instituciones, los consumidores, procesadores, los agroecosistemas y los generadores de insumos, digamos, proveedores de insumos. Obviamente estos son complejísimos, cada uno de estos, pero como mirada o como idea interesante es que justamente estos sistemas agroalimentarios están sometidos o deberían pasar para transicionar positivamente hacia paisajes agroecológicos en sistemas sustentables por innovaciones institucionales del arreglo de la mirada del sistema agroalimentario y a través de también una innovación tecnológica. La tecnología agroecológica es también una innovación tecnológica, tecnologías de proceso, tecnología con otra mirada, procesos con innovación, etc. Y acá tenemos las flechas justamente que ejercen fuerza sobre este proceso transicional, que son los drivers y los reguladores, por ejemplo, las demandas del mercado, la coevolución de las organizaciones en el territorio, el desarrollo territorial. Y acá se marca un camino, Titonel nos muestra un camino progresivo hacia en estas transiciones del sistema agroalimentario, donde tenemos una etapa crítica de vulnerabilidad, que es la de la sustitución de insumos. Pero son todas, digamos, miradas teóricas. ¿A qué nos ayudan estas miradas teóricas? Es a mirar más integralmente el proceso, digamos, como sociedad y a tener atisbos, inspiraciones, así empezó todo, de cómo podría ser de otra manera, ¿no? Y cuantos más seamos pensando cómo puede ser de otra manera y nos conectemos entre nosotros, empiezan a darse grupos de investigación, de trabajo, de aplicación de otras lógicas. Entonces, en el marco de trabajo PNUD, también en las rondas de entrevistas, entrevistamos como a 60 personas muy metidas en los distintos temas, fuimos elaborando, bueno, cuál era el grado de desarrollo de las principales limitaciones y potencialidad de los subsectores agroecológicos en Uruguay, y fuimos como calificándoles en bajo, medio, alto, y desarrollamos, digamos, los cuellos de botella y las potencialidades como parte de la investigación. Después identificamos quiénes eran las personas, los actores, y obviamente que esto es una tabla absolutamente que debería ser dinámica y creciente, y justamente yo creo que la provocación no es a decir somos estos o somos aquellos o somos solo estos, sino que en distintas dimensiones de las transiciones nos ubicamos distintos grupos, pero si miramos la perspectiva de transición del sistema agroalimentario y tenemos claro cuáles son, al menos los objetivos, digamos, firmes de lo que es una transición hacia más sustentabilidad basada en agroecología, podemos habilitar y permitirnos las diferencias y dedicarnos fuertemente a el rol que cumple cada uno dentro de esas transiciones, ¿no? Entonces, como resultado final se hicieron eso, grupos de recomendaciones para la definición de políticas para promover la agroecología. Muchas de estas se pisan o son muy parecidas a lo que está elaborado el Plan Nacional de Agroecología, algunas no,
Notoriamente, yo ya marqué hay una diferencia que nosotros incluimos algunas recomendaciones para el sector agroexportador y los subsectores agroexportadores con un enfoque agroecológico, es decir, con esta mirada que busca, además, ojalá las sinergias entre estas transiciones, pero además otras que sí están muy emparentadas y que buscan una agroecología basada en la amplificación un poco de la experiencia que se ha acumulado durante 40 años de implementación agroecológica territorial. Bueno, yo diría que estoy más o menos por ahí. Después podríamos ir por cada grupo de medida viendo, bueno, qué se desarrolló para la producción primaria, para el procesamiento, para el consumo y comercialización y certificación, para la biodiversidad, para la institucionalidad, el financiamiento de instrumentos económicos, formación, investigación y extensión y asesoramiento, los distintos grupos, las recomendaciones sectoriales o de los rubros productivos. Podemos decir también que en el segundo trabajo se identificaron las tres grupos de medidas, las de compras públicas, certificación y recomendaciones para el sector agroexportador como para ampliar, y se hizo un trabajo más pormenorizado basado en grupos focales de trabajo en esos tres paquetes de recomendaciones. Bueno, más o menos hasta ahí va mi presentación. Espero no haberlos aburrido demasiado. Y bueno, ahí dispuesto para conversar. Muy bien, Federico, muchas gracias por tu presentación. Como que va quedando claro que la transición hacia la agroecología implica no solo una transición, no solo a nivel predial, sino como varias transiciones que deben darse de forma simultánea a diferentes escalas, niveles y dimensiones, tanto desde de lo social, de lo biológico, ecológico, económico, cultural, institucional, que es fundamental, y también desde lo político, ¿no? Entonces, es un desafío enorme, pero lo importante me parece es que ya hay un montón de experiencias que ya están en el territorio, que me parece que son como los puntos de partida, también como los impulsores que están en el territorio, que bueno, que se va dando en estos distintos ámbitos, desde distintas redes, movimientos sociales, bueno, desde las instituciones también, capaz que de una forma un poco más, no como a nosotros nos gustaría, pero sí se va dando también, y bueno, y eso se va potencializando para esa transformación del sistema alimentario, ¿no? Porque en realidad digamos, el objetivo, no sé si así podría decirlo, pero el objetivo que me imagino que tenemos acá, que compartimos entre todos, es como una transformación de sociedad, ¿no? Y de este sistema alimentario. Así que, bueno, muchas gracias, y nada, quería dejar el espacio abierto, queremos, para el intercambio, para preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario o una pregunta en particular a Federico, bueno, queda abierto el espacio, y los invitamos a estar compartiendo también esta instancia. Agustina Ramírez, Agus, ¿te animás a abrir el micrófono? ¿Te parece? El micrófono es el terror de los estudiantes. ¿Te animás? Anímate. Animate, Agus. Sí, no sé si me escuchan. Te escuchamos. Bueno, yo quisiera poder decir lo mismo.
Sí, se cortó, justo se cortó. Qué pena. Capaz que, Bueno, bueno, si no, escribilo, ¿no? Porque ahí va. pensé que estaba de viaje o algo así, ¿no? Sí, 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 está viajando. Esperamos tu consulta por el chat, entonces, Agus. Ahí se me ocurrió un ejemplo muy concreto digamos, de retroceso. A ver, Agus. Un poco de reflexionando y llevando un caso como... Ahora me Sí, escuchan. ahora te escuchamos. Muy bien. Quería consultarte cuando en tu presentación nombraste la importancia de tener en claro los principios y las dimensiones de la agroecología. También tú estabas pensando y hacías referencia eh, como por empresas nuevas o cosas que van surgiendo que nos intentan como distraer o distorsionar y pensar o acceder a cosas que son sanas o que tienen un logo de amigables con el ambiente, pero en realidad no lo son. Cuando hablas de la importancia de tener en claro, es para defender aún más las transiciones y la agroecología. No sé si ahí se escucha. Sí, creo que entendí, pero más o menos sí, va por ese lado, o sea, digamos, ser mucho más, por un lado, rigurosos en conocer realmente cuáles son los procesos que son sostenibles y cuáles no, o cómo al menos clavar estacas y decir, cuando decimos vamos mejorando, bueno, poder medir esas mejoras, en qué derraman en concreto, con qué indicadores y cómo se entienden esas mejoras, por un lado, y eso debería ser en todos los ámbitos, ¿no? Y entonces hay otros partidos que se juegan y podríamos tener presentaciones enteras en torno al labeling y los etiquetados de alimentos y cómo se maneja, cómo podremos acercarnos a la sostenibilidad desde ahí, ¿no? Y bueno, es otro terreno de batalla, diría yo, que es cómo se maneja la información ahí. Ese es uno, cómo se maneja de forma rigurosa la información y cuáles son los engaños que están ocurriendo a ese nivel. Y después también el proceso subsiguiente es cómo transmitimos a las conclusiones a las que llegamos. Es decir, podemos llegar claramente a que la agricultura basada en ingeniería genética de monocultivos es muy insustentable en tal cual y tal aspecto, pero después está la estrategia de cómo lo transmitimos, a quién transmitimos, cómo hacemos llegar la información, cómo cambiamos esa situación, es factible cambiarla, bueno, cómo se cambia esa situación. ¿Cuáles son los elementos, digamos, de transformación que tenemos en el... entonces, básicamente, Agustina, creo que sí, los procesos agroecológicos tienen muchísima información acumulada y son de los que más conocen sus sistemas productivos y más conocen justamente integralmente. Tenemos que continuar con esa base de información y poder también transmitirla y poder convencer en distintos ámbitos, en ámbitos académicos, técnicos, institucionales, que ese camino no es solo para unos pocos, sino que es factible de escalarse, de ampliarse, de encontrar formas de ser apropiado en muy distintas realidades, ¿no? Como yo creo que lo es. Gracias, Agus, por la pregunta. Bueno, y a Federico por los comentarios. Sí, yo creo que en todas las oportunidades que tengamos es súper importante marcar de dónde estamos partiendo, ¿no? De qué concepto y qué entendemos por agroecología para no tener esto que hemos visto muy, muy últimamente también de la cooptación del concepto por distintas partes y
y cosas que, bueno, se dicen que es agroecología y en realidad no tiene nada que ver. Y me parece que es súper importante eso que ustedes hicieron, Agustina y Federico, también al inicio de las presentaciones, bueno, este reconocimiento de que la agroecología es ancestral, el reconocimiento de que la agroecología es parte de un diálogo de conocimientos, de saberes. Entonces, me parece que toda la oportunidad que tengamos es súper importante como que marcar, darle como este marco conceptual para no olvidarnos de qué estamos hablando cuando hablemos de agroecología. Así que bien, ¿alguna otra consulta, pregunta? Tenemos unos minutitos. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Si no, si no hay comentarios, no, yo, Federico, capaz que sí puedes, así como de forma breve comentar, o sea, las recomendaciones que ustedes propusieron, ¿no? En el marco de esta consultoría, a ver si entendí, sale como de todo el trabajo que hicieron con estas personas que ustedes tuvieron como en las entrevistas, los expertos, bueno, el trabajo de campo también que hicieron en los predios, como sale de esta información, Sí, de bueno, estos datos. en realidad, yo diría que el diagnóstico sale de esa información, luego el equipo se tomó las libertades para diseñar ideas y recomendaciones, y después lo que sí se hizo es con grupos focales trabajar sobre algunas de los grupos de recomendaciones que se designaron, ¿no? Yo dije el tema de certificación, el tema de compras públicas y el tema de sector agroexportador. En eso se trabajó más colectivamente. Y fue súper interesante, digamos. Súper interesante porque los grupos de trabajo, por ejemplo, integraron, cuando hablamos de compras públicas, integramos, por ejemplo, a los expertos más desde el punto de vista académico, gente de las redes agroecológicas, pero también después gente que estaba en roles institucionales de decisión, en los organismos, digamos, que definen las compras públicas, o en gente que desarrolla experiencias vinculadas al MIDES de compras públicas y de cooperativas de producción. Entonces, también esos ámbitos justamente es lo que se precisa, son transdisciplinarios, pero también que encuentran a distintos grupos de interés, empiezan a ser ámbitos educativos. Es decir, yo tengo que entender las lógicas institucionales en las que se elaboran los llamados para las compras públicas, tengo que entender cómo funcionan sus mecanismos y a su vez tengo que transmitir cómo es la lógica de las redes de productores agroecológicos y qué sería necesario para que esos productores pudieran presentarse a los llamados. Sin eso va a ser muy difícil que eso se encuentre, ¿no? Entonces, se precisa mucho trabajo y sobre todo para que ese trabajo se dé, se precisa mucho la valoración de la potencialidad que tiene eso. Estamos en una lógica de lo inmediato y siempre tapando las urgencias y los problemas urgentes, muchas veces distraídos por cosas que no son urgentes, pero que parecen, y son las que más estallan en Twitter y en la prensa y no sé qué. Pero muchos de estos trabajos, así como el predio agroecológico tiene que trabajar su suelo y la fertilidad de su suelo pensando a 10 años y llevan ciclos de abonos verdes y de dónde conseguir la bosta y dónde hacer el manejo y se va perfeccionando y lleva mucho tiempo y en cada lugar. Bueno, las mismas lógicas ocurren en la dinámica institucional y en el encuentro de actores. Hay que afinar los diálogos, la manera de hablar, la manera de lograr y avanzar. Por eso, entender la perspectiva agroecológica entre cada vez campos de pensamiento más grandes es fundamental para que quede la semilla, no solo para nosotros estamos de paso, pero para que sea un proceso continuo de acumulación. Si no, es eso, ¿no? Si no honramos lo que aprendimos con Hugo Bértola, no podemos dejar la semilla para los que vienen después. O sea, tenemos que ser eso, nosotros. Muy bien, gracias, Federico. Gracias también por el recuerdo y el reconocimiento a Hugo Bértola, un gran compañero que ha
luchado muchísimo para la construcción de la agroecología de Uruguay. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Vale, ¿querés? Te paso la palabra, ¿te parece? Bárbaro. Bueno, muchas gracias Federico, muchas gracias Agustina, a los dos, por contarnos de todo lo que se está haciendo, se ha hecho y también de todo lo que esperamos en los diferentes territorios para transicionar. Y bueno, me quedo con esto que dijiste al final, Federico, que me parece genial. Seguir nutriendo, ¿no?, nuestro suelo para que puedan darse todas estas transiciones. A veces nos agarra un poco la ansiedad, ¿no? O el hecho de querer ver todo ya, y no, tal cual que es un proceso, como todo en la naturaleza, y no podría darse de esa manera. Así que bueno, sigamos nutriendo, compostando, y bueno, esperemos que estas charlas sean también como parte de este terreno para seguir intercambiando entre nosotros y construyendo la agroecología. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos en la próxima charla abierta, que es el 13 de junio, en este mismo horario, por este mismo canal, donde vamos a hablar sobre los indicadores con los que podemos utilizar en la agroecología. ¿Tá? Así que los esperamos y muchas gracias a todos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más, si no, cerramos por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muy buena jornada a todos. Saludos. Chau, chau. Diana, ¿querías decir algo?